comenzaremos con el primer tema. Bueno, vamos a tocar tres temas en sí: es la artritis séptica, osteomelitis y la atresia articular. Bueno, el primer tema es artritis séptica. Dale siguiente. ¿Sí? Bueno, como definición, es un proceso infeccioso que va a comprometer lo que es la articulación, que implica la cavidad articular, el líquido sinovial, en algunas mujeres, y el cartílago articular. ¿No? Esta infección va a llevar a que se altere la morfología y la fisiología de la articulación, y este tipo de infección puede estar provocada tanto por bacterias, por hongos o por virus, ¿no? Tiene una incidencia de 2 a 10 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. La prevalencia es mayormente un 33% en niños menores de 5 años y en adultos, sobre todo en adultos mayores de 50 años en adelante, que tengan factores de riesgo o factores predisponentes. Este tipo de patología tiene una mortalidad del 10 al 15% y sobre todo es de tipo monoarticular en el 90% de casos. Y las zonas más frecuentes que vamos a ver donde se presenta es en rodillas y en articulaciones grandes del miembro superior. Siguiente. Como factores de riesgo para la artritis séptica tenemos la edad avanzada, sobre todo en adultos mayores, como había mencionado. La enfermedad articular persistente, por ejemplo la artritis reumatoide, la presencia de alguna articulación protésica, que el paciente haya tenido alguna cirugía de articulación reciente o haya tenido algún tipo de inyección, infiltración en esa articulación, que tenga una infección de piel o tejidos blandos previa, el uso de drogas intravenosas, catéteres permanentes, la inmunosupresión y también en algunos casos la diabetes mellitus. Esta enfermedad se disemina de 3 tipos. Tenemos la diseminación por vía hematógena, que es la diseminación más común, que puede ir a sitios distantes a través de la formación de abscesos o infecciones de heridas o en algunos casos septicemia, y la diseminada, que es en el caso especial, que es por la infección por gonorrea. También tenemos la diseminación por inoculación directa, que puede ser de 2 tipos, iatrogénico o de tipo traumático. En cuanto al iatrogénico, en los casos de procedimientos, ¿no? Alguna inyección articular, alguna artrocentesis o alguna artroscopía. Y los traumatismos, bueno, por heridas penetrantes o por algún trauma también. Y la diseminación contigua son casos más específicos, en el caso de la bursitis séptica y en el caso de la osteomelitis, que más adelante la van a tratar. Bueno, un poquito para entender la fisiopatología, tenemos la presencia de bacterias o el foco infeccioso en la articulación. Se va a producir una respuesta inflamatoria que nos va a llevar a un edema en la membrana sinovial, va a aumentar el crecimiento bacteriano y el aumento también del líquido articular. Estas dos situaciones nos llevan a una liberación de enzimas proteolíticas dentro de la misma articulación, va a aumentar también la presión articular y por último va a llevar a la destrucción del cartílago articular. ¿No? La artritis séptica es una patología de inicio agudo. Generalmente en las 2 primeras horas va a haber una fase invasiva de estos patógenos en la articulación. Posteriormente, en las 24 o 48 horas van a proliferar los proteínas nucleares en la articulación. Hasta este punto todavía la articulación se podría, esta parte se podría revertir. Pasadas las 72 horas, el cartílago de la articulación va a ir perdiendo sus propiedades y va a haber un daño en los condrocitos, y ya al cuarto o quinto día ya los condrocitos van a perder la capacidad para poder restablecer el colágeno de la articulación. Como les había mencionado, los sitios de infección principalmente son en rodilla en un 40-50% de los casos, en cadera en un 30-20%, en otros sitios como tobillo en un 10-15%, en codo igual en un 5%, en hombro 4% y en miembro 4%. Siguiente. Dentro de los agentes etiológicos más frecuentes tenemos principalmente al Staphylococcus aureus en un 60% de los casos y a los estreptococos en un 30-40% de los casos. Estos principalmente van a producir lo que es la patología de monoartritis, o sea, para afectar solo una sola articulación. Y en los casos también tenemos a la Neisseria gonorrhoeae, que es la que afecta mayormente a los adultos jóvenes sexualmente activos. ¿No? Y igualmente los patógenos pueden llegar a afectar a una o más articulaciones, sobre todo lo que es el Staphylococcus aureus. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos a diferencia primero las artritis séptica, que generalmente se da por el Staphylococcus aureus, que vendría a ser la pneumocócica. Como les he dicho, es una urgencia médica por inicio agudo que va a tener, y tenemos una triada de síntomas, sobre todo la inflamación monoarticular en la articulación
el paciente va a tener fiebre alta y dolor intenso y el rango de movimiento de esa articulación va a estar muy limitado. Aparte también puede haber, como ven en las imágenes, hinchazón, rubor, calor en las articulaciones que estén afectadas, ¿no? Y un 20% de los pacientes va a tener algún tipo de infección en una o más articulación. Siguiente. Y dentro de la clínica de la artritis séptica gonocócica, como les había dicho, es predominante en jóvenes totalmente activos, ¿no? Y tiene dos fases, ¿no? La fase inicial en la que va a haber una artritis migratoria o poliartralgias con tenosinovitis. El paciente también va a tener fiebre y lesiones cutáneas a nivel de la zona de la articulación. Puede haber pápulas o pústulas rodeando la articulación o las extremidades. Y en la fase final, los síntomas generales van a ceder, igual que la dermatitis, pero lo que es la afectación articular va a empeorar, ¿no? Y esta artritis se va a convertir en una artritis purulenta, que ya no realmente va a afectar a una sola articulación, sino puede afectar a varias. Y este es un cuadrito diferencial de las clínicas entre la gonocócica y la no gonocócica. La gonocócica era un paciente generalmente joven, con buen estado de salud, ¿no? Va a haber poliartralgia, tenosinovitis y dermatitis. En cambio, en la no gonocócica, el paciente es muy joven, anciano, muy comprometido, no hay una poliartralgia, la tenosinovitis también es rara, y la dermatitis, ¿no? Generalmente la que es afectada por la gonorrea puede llegar a comprometer varias articulaciones en un 50% de los casos, y la que no es por gonorrea generalmente se localiza a nivel de una sola articulación, ¿no? Y bueno, hay cultivos de sangres que se van a ser positivos, sobre todo en la no gonocócica. Siguiente. Ya bien, pasando a lo que es diagnóstico, tenemos que tener una evaluación de lo que es este líquido sinovial. Para ello vamos a hacer uso de lo que es la atrocentesis. Entonces, tras evaluar este líquido sinovial, vamos a comparar uno normal con uno séptico, ¿no? Para el volumen vamos a ver que este va a estar muy elevado, más de 3.5 centímetros, la viscosidad va a ser disminuida de este líquido y va a tener un aspecto diferente. En comparación de uno normal, que es claro, transparente, este va a ser amarillo, opaco o turbulento. En el caso del séptico hay que tener en cuenta que también hay que diferenciarlo bien de lo que es el inflamatorio, ya que tienen casi todas las características similares, menos lo que es el cultivo, que este es positivo. Y con recuento depositario va a estar mayor de 20.000 y va a tener más del 75% de polimorfos nucleares, en comparación de normal, que es menor de 200 y mayor de 25%, ¿no? Aquí es al revés. El gram y el cultivo positivo nos va a dar el diagnóstico de lo que es la artritis séptica. En cambio, hay una artritis por cristales, que es la que se va a dar cuando hay presencia de los cristales, dígase. Entonces, para tener este diagnóstico de gram y cultivo positivo, hay que tener en cuenta que se da en el 75% de los casos cuando es provocado por estafilococcus aureus, o si no el 50% de los casos con el gram negativo. Siguiente. Ya. Estos son otros exámenes, otras maneras de diagnosticar lo que es la artritis séptica. Aquí están lo que son los criterios de Kocher y Coles. Aquí vamos a clasificarlo del 0 al 4. Depende si tiene uno que es la fiebre, otro que es en la clínica, que vamos a encontrar por el mismo dolor va a tener la imposibilidad de caminar, veces que ha aumentado más de 40 y una hiperleucocitosis. Entonces, en el caso de tener 0 va a ser una probabilidad de 0.2%, que es muy bajísima. El 1 que va a ser el 3%, en el caso de tener dos criterios va a ser el 40%, en el caso de tener 3, 93%, en el caso de tener 4 mismos va a ser un 99% de los casos. Otros exámenes van a ser el BCG y el PCR, que van a tener una buena sensibilidad pero baja especificidad. La procalcitonina, que ante el BCG y el PCR es un poco más útil. La radiografía, que es más que todo para establecer cómo va a ser el estado basal del paciente. Y también aquí hay que tener en cuenta que va a ser un estudio tardío, no hallazgos tardíos, como por ejemplo en 7 a 14 días, ya que por el mismo daño de los cartílagos que se va a dar, como explicó Mar. La ecografía es más que todo para ciertas articulaciones en cadera, esternoclavicular o sacroiliaca, y también va a tener una buena guía de lo que es la artrocentesis, la tomografía computarizada, y también tenemos lo que es la resonancia magnética, que estos no van a ser tan útiles para el diagnóstico de la artritis, más que todo para lo que se va a dar en las complicaciones. ¿Sí? Ya, aquí están dos radiografías de dos diferentes casos. La primera se trata de una rodilla que muestra osteopenia, articular leve y un estrechamiento significativo en el espacio articular.
Y en la segunda ya muestra una hinchazón de los tejidos blandos en un paciente de 8 meses. Entonces, va a haber un tiempo limitado según el daño que partieron para poder revertir lo que se haya dado según la situación. Va a depender bastante el tratamiento empírico según cómo sea el caso del paciente. Por ejemplo, la sospecha clínica, cómo van los antecedentes del paciente, si era inmunosuprimido, si tiene artritis, si tiene lupus. Para el tratamiento lo vamos a dividir en dos casos, que es la gonocócica y la no gonocócica. La gonocócica es más que todo concentración a 1 gramo por día por 6 días. Y en el caso de la gonocócica purulenta será al cabo de 14 días. Ya. Ahora, lo que es la no gonocócica, vamos a empezar por lo que es el drenaje articular, que se puede dar mediante 3 casos según sea el compromiso del paciente. El tratamiento estándar es la punción aguja, que se va a dar con agujas finas, al menos un calibre 22. El otro es artroscópico, que es el que mejor se recomienda en caso de tener ambos. Hay que escoger el artroscópico. Este se va a dar en articulaciones grandes, sobre todo rodilla, cadera y hombro. Y este nos va a brindar una mejor visualización que en un video que vamos a ver, el desviamiento y la irrigación. ¿Sí? Y en casos más traumáticos severos vamos a utilizar lo que es la artrotomía. Tiene las siguientes indicaciones. Por ejemplo, si es que ya se ha repetido varias veces el drenaje articular y no se ha logrado tener un buen tratamiento, no se logró controlar lo que es el derrame articular, cuando la articulación ya es muy difícil de aspirar o cuando los tejidos ya están infectados, los tejidos adyacentes. Esta no es la imagen de una artrotomía por vía anterior para patelar medial. Ya. El tratamiento, además del drenaje articular, va a estar lo que es la antibioticoterapia y además también la postura articular para poder evitar compromisos posteriores a la artritis séptica. Entonces, la antibioticoterapia adecuada se va a basar si es que el estafilococo aureus metacilino es sensible o resistente. En el caso de sensible se va a usar lo que es la oxacilina, que como han visto también se usaba en el gonocócico, de 2 a 4 gramos por 4 horas, cada 4 horas. Y en el caso de enterobacterias se utiliza lo que es extracción de 1 gramo cada 24 horas. Y si es metacilino resistente, es vancomicina. Y bueno, dependiendo del gramo cultivo, si es que es negativo, va a ser un tratamiento empírico. En aquellos pacientes que son inmunocompetentes, que no tienen ningún factor de riesgo presente, se va a usar lo que es la oxacilina, pero si es un paciente que tiene artritis séptica y traumática, es una vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Y si es un paciente inmunocomprometido y adicto a drogas, ¿no? Se utiliza lo que es la vancomicina y la cefalosporina de tercera generación, que sobre todo que sea antipseudomona. Y bueno, también se está indicando la postura articular, que se da en caso de reposo para posición funcional, y en caso de 48 horas superior a se puede realizar los movimientos pasivos y bueno, posteriormente los activos. Y este es un cuadrito para tener en cuenta lo que es el tratamiento, como hemos mencionado ya, lo que es el drenaje por aguja o una aspiración, que puede darse por artroscopía o artrotomía. También en un curso breve, ya sea al cabo de 3 o 4 días, se utiliza lo que son los corticoides y el tratamiento antibiótico que ya se explicó el esquema. Ahora vamos a hablar de lo que es la osteomielitis. Siguiente. Esta enfermedad es una inflamación del tejido óseo que es producida por un agente infeccioso, una infección en el hueso. En niños va a ser más que todo en huesos largos, pero en adultos es más en las vértebras. Es más común en países subdesarrollados y está más frecuentemente en sexo masculino de 2 a 1 y presenta secuelas. En caso de los adultos está más frecuentemente asociada a factores de riesgo como traumatismo. Y bueno, como dijimos, esta afecta a huesos largos y según su proporción, más que todo afecta a fémur, a tibia y a húmero. Y en el caso de recién nacidos pueden ser multifocales. Siguiente. Tenemos factores de riesgo sistémicos y focales. En el caso de sistémicos está la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la edad avanzada, el inmunocompromiso, cuando usas medicamentos intravenosos o con catéteres, alcoholismo, la nicotina,
falla hepática, entre otros. En los locales tenemos a la hipoperfusión de la región traumatizada, éstasis venosa, un linfedema crónico, implantes quirúrgicos, que tenga alergia a componentes del implante, como puede ser el cromo o el níquel, o una úlcera por presión. Siguiente. En etiología es importante recordar que hay osteomielitis aguda y crónica. En el caso de la aguda se va a presentar por un solo organismo y en la crónica puede ser por el microbiano. Y entre estos tenemos un más frecuente que es el Staphylococcus aureus, y ya más específicamente en caso de los implantes es más común el Staphylococcus epidermidis, en el pie diabético la Pseudomonas aeruginosa y en inmunocomprometidos sería hongos y bacterias como la Candida y las Aspergillus, pero es menos frecuente. En la patogénesis, según el mecanismo de infección, puede ser por una siembra hematógena del hueso, por una diseminación contigua de tejidos blandos y articulaciones adyacentes, o por una inoculación directa, ya sea por la contaminación de una herida durante cirugía o por trauma. Siguiente. Ahora, según las clasificaciones, primero tenemos según el estado clínico, como aguda, subaguda y crónica. En el caso de la aguda va a durar menos de 2 semanas y la crónica más de 3 meses, y la subaguda es el intermedio. La diferencia entre la aguda y la crónica es de que la aguda tiene ausencia de hueso necrótico, en cambio en la crónica ya no está necrótico, o sea, hay deformación del hueso muerto y secuestro óseo. La aguda es más común en niños y la crónica es más común en adultos. La aguda incluye fiebre, dolor e hinchazón de los huesos involucrados. Y en la crónica, estos suelen tener antecedentes de osteomielitis y se puede presentar dolor, eritema, inflamación y que sea recurrente asociado con drenaje de senos paranasales. Otra clasificación es el sistema de Liu-Wald-Vogel, que está basado en la duración del mecanismo. Tenemos la osteomielitis hematógena, que se va a producir desde un sitio primario de infección, y ahí se van a propagar las bacterias hasta el sitio. Esto ocurre mayormente en niños prepuberes y en ancianos. El segundo tipo es la osteomielitis secundaria a la diseminación local desde un foco de infección contiguo. Esto puede ser por heridas postoperatorias, por heridas por punción directa o por infecciones del tejido blando adyacente. Y se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con implantes de cuerpo extraño, asociados con factor de riesgo. También la osteomielitis asociada a insuficiencia vascular. Estos pueden ser en pacientes con diabetes o con enfermedad vascular periférica, que tienen mayor riesgo. Entonces, aquí hay una infección de los tejidos blandos, puede ser del pie que se puede extender a la es más común. 7. Y el último sistema, que es el de Sierni-Mader, que lo clasifica en tipo anatómico y estado fisiológico. El tipo anatómico va de la etapa 1 al 4. La etapa 1 está limitada a la cavidad medular, o sea, es una osteomielitis medular. La etapa 2 ya involucra el hueso cortical, o sea, es superficial. La etapa 3 ya involucra el hueso cortical y la zona medular, pero no todo el hueso, o sea, es localizado. La etapa 4 involucra todo el hueso, o sea, todo el hueso, es difícil. Y el estado fisiológico tenemos anfitrión tipo A, B y C. El A es un anfitrión normal. El tipo B puede estar comprometido de forma sistémica, local o ambos. Y el tipo C es cuando el tratamiento es peor que la enfermedad. Entonces, dentro de la clínica es poco precisa, pero puede incluir dolor crónico, fiebres, escalofríos y presencia de fístulas. Y en el examen físico podemos ver una inestabilidad articular, eritema localizado y también flebosis. Entonces, cada uno va a presentar mayor o menor medida, va a depender en qué fase está, en fase aguda y crónica. Entonces, para entrar más en detalle, la osteomielitis aguda, como dije, es mayor en niños, más frecuente en niños y tiene síntomas sistémicos y locales. En sistémicos pueden presentar fiebre, letargo e irritabilidad. En cambio, en locales es un dolor de inicio agudo en el sitio, eritema, hinchazón, sensibilidad y generalmente se presenta un retraso en la cicatrización de las heridas. Luego, en la osteomielitis crónica, como ya mencioné también es más común en adultos, pueden presentar dolor crónico, un tracto sinusal persistente, un drenaje de heridas, una fiebre baja, retraso de la cicatrización de las heridas, inestabilidad ósea y daños a los tejidos blandos. O sea, esto va a ser más grave. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia vascular
generalizada, como puede ser la diabetes, se va a presentar una úlcera perforante en el pie y también puede que sea indoloro, que es que hay una neuropatía periférica. Bien. Bien. En el diagnóstico, nuevamente aguda y crónica. En el caso de aguda, por signos clínicos, e igual en la crónica, como vemos es dolor crónico, hay fiebre baja y se pueden presentar factores de riesgo como son diabetes y la enfermedad ocular periférica. Eso es importante. Y luego, ¿cómo podemos usar los métodos? Que puede ser con la prueba de sonda a hueso, que van a introducir una sonda con punta Roma hasta el hueso, y análisis de sangre, donde vamos a encontrar signos de inflamación, o sea, leucocitosis, trombocitosis y marcadores inflamatorios elevados. También podemos usar estudios de imagen, radiografía, la tomografía o resonancia magnética. Pero el diagnóstico definitivo va a ser por biopsia ósea. Siguiente. Entonces, el diagnóstico diferencial vamos a poder incluir artritis séptica, también puede ser gota, enfermedad por depósito de pirosfato de calcio y hidrato o celulitis, pero al final vamos a ver las diagnósticos diferenciales. En la radiografía, esa es la prueba de imagen inicial que se prefiere y puede tardar de 10 a 14 días en mostrar anomalías en infección aguda. Si es que los resultados no son reveladores, vamos a ya poder usar la resonancia o la tomografía. Y lo que se puede encontrar son osteólisis, engrosamiento o elevación del periósteo e hinchazón del tejido blando. ¿Cierto? Entonces, la resonancia es la que se va a usar cuando la radiografía no nos da resultados. Se pueden mostrar anomalías dentro de los 3 a 5 días de inicio de la enfermedad y vamos a encontrar necrosis ósea, tractos sinusales o tener un absceso. La resonancia va a ser limitada en el caso de una cirugía reciente, cuando tenga cuerpos extraños o cuando haya malignidad. ¿Cierto? Ahora, el tratamiento base va a ser antibiótico-terapia. En el caso de que sea una osteomielitis aguda en niños que no tengan una patología subyacente, va a durar 4 semanas. Para la osteomielitis aguda en adultos, va a depender del sitio de infección y del patógeno infectante y la respuesta clínica, y puede ser 6 semanas. Y la duración óptima y la vía de tratamiento para la osteomielitis crónica aún no está claro, pero puede durar entre 4 a 8 semanas. Primero va a ser punto parenteral de 2 a 6 semanas antes de una transición a orales. Para los pacientes que no son aptos para cirugía, se debe considerar una terapia de supresión de largo plazo, que son de 6 meses hasta 2 años. ¿Cierto? Ya. La terapia empírica va a ser con vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo intravenosa cada 8 a 12 horas. Para agentes adicionales, como bacterias gram negativas, vamos a poder usar ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenosa cada 2 a 24 horas, ceftazidima, cefepima y ciprofloxacina. Y ahí están las dosis que ponen. En caso del abordaje quirúrgico, este se va a llevar a cabo cuando hay una falla antibiótica, o cuando hay material quirúrgico infectado, o cuando la osteomielitis es crónica y involucra tejidos no necrotrópicos. Y lo que se va a usar va a ser drenaje quirúrgico, un desvidamiento del tejido necrótico, gestión del espacio muerto, cobertura adecuada del tejido blando o una restauración de suministro de sangre. Siguiente. Ahora vamos a continuar con el TBC osteoarticular. Como una manera de definición, esto se va a dar en la localización del vacío de Koch, o más conocido como micobacterio tuberculoso, que se va a dar a nivel de hueso o de las articulaciones que pueden ser proximales o distales. Como etiología, más comúnmente se va a dar niños de 2 a 5 años y entre los 18 y 25 años. No hay una predisposición para el sexo, si puede ser hombre o mujer, y existen los vacíos del humano y del bovino. De bovino su manera de transmisión va a ser por la leche no pasteurizada, y en humano va a ser en América, que se va en contacto de persona a persona. Siguiente. En la patogenia, como ya mencioné, el contagio se va a dar una escala de lesiones pulmonares abiertas por medio de un esputo, saliva, toses, sornudo, entre otros, entre persona a persona. Y en las anedopatías ciliares se explica la localización bacteriana en el hueso. En las epífisis y la metáfisis se van a ubicar en los huesos largos
como sustancias esponjosas del cuerpo vertebrales, o huesos de carpo y tarso. Y las lesiones que son en la diáfisis van a ser ubicadas en las falanges metacarpianos, metatarsianos, antes de los 4 años de edad. Siguiente. El cuadro clínico vamos a ver que fuera de síntomas de impregnación, toxicovacidad, como puede ser una astenia, una hiporexia, va a estar acompañado de fiebre, malestar general, pérdida de peso. Y vamos a ver 3 triadas a continuación para determinar cómo diagnosticar esta enfermedad, ¿no? El dolor, que al principio va a estar espontáneo, va a estar provocado luego localmente por una compresión del eje que va a estar afectado de la zona, y los niños se describe como un grito nocturno, que esto se va a dar por un relajamiento de la contractura muscular durante el sueño que puede tener, la impotencia funcional, que va a ser traducido por la claudicación en la marcha o como cojera, o actitudes especiales, por ejemplo la jiba en el mal del POT, que esa es una patología que cuando el micobatero tuberculoso afecta principalmente a la columna vertebral. Y la contractura muscular, que va a provocar posiciones viciosas en las articulaciones con el tiempo de la rigidez de las mismas. Siguiente. Ahora, en la triada intermedia vamos a ver las posiciones viciosas que van a ser propias de cualquier artritis que pueda tener, atrofia muscular por el desuso y atenuación de las partes blandas, que si no es roja ni caliente, va a haber un tumor blanco, abultamiento ruidoso de las partes blandas de la zona, y los síntomas tardíos va a ser un acceso frío por contraposición de acceso biógeno, caliente o rojo. En la fístula va a haber puertas de escape de calcio y puerta de entrada para su infección de biógeno. En las deformaciones vamos a encontrar posiciones viciosas que se sobrevienen por destrucción articular. En la rigidez, la limitación funcional, que puede terminar en la arquitosis o la artroesis, que se va a dar una reconstrucción entre las vértebras adyacentes, un acortamiento por obstrucción parcial o articular, penetración o una actitud viciosa. Y en la parálisis vamos a encontrar en el mal de POT o compresión medular o auricular, que como ya mencioné, esto va a estar afectado por la bacteria micobatero tuberculoso. Siguiente. Ahora, en la radiología, la osteopenia regional es la manifestación radiológica más precoz que vamos a ver en este caso. Está disminuido el espesor de la cortical y del hueso esponjoso. Las lesiones son articulares que se aprecian por el pinzamiento articular que tiene el paciente. En la columna vertebral va a haber una destrucción de los cuerpos vertebrales o un acoplamiento. También vamos a encontrar secuelas de la fusión de cuerpos vertebrales, subluxaciones o deformaciones en las regiones tanto cervicales, dorsales y lumbares. Y son útiles la fistulografía, la tomografía, la resonancia magnética para el estudio de tejido óseo y grano. En el laboratorio vamos para abarcar la investigación etiológica que contamos que va a ser la intradermografía de tuberculina, que esto va a ser para detectar si la persona tiene o no el micobatero tuberculoso. También la eritrosedimentación, que es la investigación de vacío de Koch en el esputo o en el líquido lavado gástrico. La biopsia quirúrgica sinovial, que da certeza diagnóstica a la microscopía. También se da en la biopsia ganglionar. Una depositosis con neutrofila hace pensar en una sobreinfección biógena, y la enfermedad que se acompaña de anemia también. Ahora, para el diagnóstico vamos a ver 3 partes, que va a ser la anamnesis, que hay que ver los focos contagios de familia o el entorno que pueda tener el paciente, también los signos de impregnación tóxico-vacidad, que va a ser las febrículas, adelgazamiento, astenia física, psíquica, sudores nocturnos y también pérdida de peso. La sintomatología local va a ser una inflamación articular fría, una aparición insidiosa y va a tener marcadas atrofias musculares. Y en este caso habría que explicar la radiografía regional, una radiografía de tórax que podemos encontrar también abarcada en los pulmones, pruebas de laboratorio y la biopsia. ¿Sí? Ahora, para el tratamiento, hay varias facetas. Que primero vamos a comenzar con el tratamiento médico general, que va a ser la higiene del paciente, el reposo, que se rollo de aire fresco, vitaminas, soporte psíquico, ¿no? El ortopédico va a ser un implante local, ¿no? Que esto va a ser una inmunización de articulación afectada con aparatos de yeso o reposo mismo, ¿no? Acompañados de férula.
y la antibioterapia, que va a ser durante un año, que vamos a usar estos antibióticos como la isoniazida de 5 miligramos por peso por día, la rifampicina, que vamos a dar 10 miligramos por peso por día, y esos son de se aplica en ayunas, la filasamida, 25 miligramos por peso por día, y el albuterol, que va a ser 20 miligramos por peso por día. Y en la cirugía, vamos a tener el tratamiento quirúrgico de las fístulas y abscesos, que va a hacer que el tratamiento no haya remitido, más aún así si la causantes sean síntomas compresivos que puede tener el paciente, y la artrodesis, que va a ser una cirugía para estabilizar una articulación destruida, una reconstrucción que puede ser dolorosa para corregir las posiciones viciosas, en caso que pueda tener una artritis. Termina por la operación que se realiza en el pasado periodo de invasión, cuando un ensayo inmunológico es favorable, y cuando tenga también un buen soporte de antibiótico al paciente. Siguiente. Ya finalmente, para terminar, unos cuadritos de resumen, ¿no? Para comparar tanto la artritis estética como la osteomielitis y otras patologías más en otro cuadrito. Recordando, ¿no? Que la artritis estética, como les había dicho, era un proceso infeccioso tanto de la articulación, ¿no? Que abarca todos los componentes de la articulación, generalmente en varones, en niños menores de 5 años, en adultos mayores de 50-60 o adultos mayores de 80. Generalmente es en articulaciones grandes, sobre todo rodilla, cadera, hombro, codo, bueno, las más pequeñas como codo, muñeca, y su diseminación es preferentemente por vía hematógena, ¿no? El agente principal siempre va a ser el aureus en las personas sanas, y en la gonorrea, sobre todo en personas jóvenes y significativos. La clínica, no se olviden que es inflamación articular, que también puede ser articular, sobre todo si es por gonorrea. El rango de movimiento va a estar disminuido o limitado, o refiere al dolor intenso en la articulación. El diagnóstico generalmente es por artrocentésimo, por el análisis de líquido articular, y el tratamiento para la artritis estética es más que todo antibióticos y el drenaje, que puede ser por una aspiración, por artroscopía o por la misma cirugía. En cambio, la osteomielitis es un proceso infeccioso netamente del hueso y los componentes del hueso. Generalmente es frecuente en niños, en varones menores de 5 años, en adultos también, pero un poco menos frecuentes. A diferencia de la artritis estética, son afectadas son los huesos largos, ¿no? La diseminación puede ser también hematogénea si es que ha sido por algún tipo de trauma, ¿no? Y el agente es similar, es el Staphylococcus aureus, y también puede ser el Streptococcus pyogenes, ¿no? La clínica es que el dolor agudo sí va a estar bien localizado, va a haber movilización pasiva dolorosa, también signos de inflamación, y también va a haber picos febriles, sobre todo a nivel vespertino. De igual manera, el diagnóstico lo podemos hacer por resentesis, ¿no? Para hallar el estudio de líquido articular, y el tratamiento es parecido: antibióticos y un drenaje, ¿no? De la articulación, y también puede hacerse el desviamiento, ¿no? De la zona afectada. Sí. Este es el último cuadro donde ya hemos completado con la artritis reumatoide y con la artrosis para que sean todas las patologías, comparado también con el TC osteoarticular. Entonces, recordando lo que hemos visto antes, la artritis reumatoide va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune y que va a afectar de forma simétrica a las articulaciones, que son múltiples. En cambio, la artrosis va a ser una enfermedad degenerativa de cartílago y hialino. Y el TS osteoarticular va a ser de localización, pasa a localización como de Koch a nivel de las articulaciones. En el caso de la artritis reumatoide va a afectar más que todo a mujeres, a adultos mayores, pero se puede afectar cualquier edad. La zona afectada va a ser articulaciones pequeñas, ya sean de manos o de pies, y la clínica se va a presentar por síntomas iniciales como rigidez articular matutina, hinchazón, calor y enrojecimiento, poliartritis y que no mejore el reposo. Y el diagnóstico va a ser por radiografía con una pérdida del cartílago articular y erosiones, o también por factor reumatoide. El tratamiento está conformado por AINES, por FARMES o por corticoides. Y en el caso de la artrosis, también va a estar presente en mujeres y se va a presentar en cualquier articulación, pero más que todo en rodillas, caderas y manos. En la clínica es un dolor que se desencadena con el uso y mejora el reposo, es asimétrico, y la rigidez matutina se va a presentar de 15 a 30 minutos. Y en la radiografía vamos a ver una estenosis del espacio articular con osteocitos. El tratamiento sería fisioterapia y con control de peso corporal, con AINES y con opioides. Y lo que ya hemos visto del TS osteoarticular, que va a ser más común en niños de 2 a 5 años y en jóvenes de 18 a 25 años.
Se va a presentar en articulaciones como osteoartritis y en huesos como osteomielitis. Y como clínica tiene fiebre, malestar general y pérdida de peso. Y en el diagnóstico tomamos en cuenta antecedentes, clínica, laboratorio y rayos X. Y en tratamiento está la higiene, reposo, inmovilización de las articulaciones afectadas y antibioterapia por NET. Paciente varón de 65 años con antecedente en TBC a los 20 años, accidente de tránsito con una fractura expuesta en tibia proximal, la cual fue reducida y tratada en su momento a los 30 años. Hace un mes, el paciente tiene 65 años, hace un mes se empieza a presentar aumento de volumen y dolor en la rodilla. ¿Qué están pensando con esos datos? Dolor de un mes de evolución progresivo, aumento de volumen progresivo. ¿Qué más? Todo lo que han hablado para se puede pensar, ¿no? Pero en el caso de la leche séptica sería más iniciado una situación. Claro. ¿Qué otra? Debe ser circular siempre el antecedente que y la presencia de acomplejamiento de un bulbo. Tienen antecedente, usted decía hace 20 años, ¿no? Ha sido ese tratamiento. También tienen antecedente de fractura expuesta, una tibia proximal, en la cual ya se le dio tratamiento, bueno. Y a la hora lo que tiene es síntomas de dolor, volumen de evolución, aumento de volumen progresivo. ¿Y por qué no artritis? Artrosis. Puede ser por la cirugía que he tenido y el ser sometido de salsa articular. Puede ser. Toda trauma, accidente, toda fractura de por sí, por mismo trauma, ella tiene el riesgo de presentar una artrosis, ¿no? Puede ser a corto plazo o a largo plazo, no sabemos. ¿Y por qué no osteomielitis? Digamos que sea esa radiografía. ¿Qué puede ser? ¿Tienes esa radiografía más? ¿Qué miras en la radiografía? Desplaza articular, Escríbelo, lo que miras. De toda, cualquiera. Sí, hay un estrechamiento del espacio articular en la rodilla. ¿Qué más? la vista frontal, ¿no? De la rodilla derecha. ¿Qué más? También una osteopenia periarticular también. Aparte de lo que dice ahí, ¿qué más? La artrosis te produce aumento de volumen. La artritis te produce aumento de volumen. Dolor, todo. Tiempo. ¿Qué te falta preguntar? Tienes que preguntar todos los criterios de la artritis reumatoide y los criterios de la artrosis. Tienes que empezar bien diferenciados, ¿no? Y ir descartando, ¿no? Y quedándote con poco peso. Ahorita puede ser PVC, puede ser artritis séptica, osteomielitis crónica.
hinchada, está caliente, ¿qué haces? De frente le pides. Ya, pues ya estamos avanzando ya en clínica, radiografía, y ahora qué haces. ¿Qué cosa? El lo básico. Ah, todo lo que he mencionado. ¿Qué has mencionado? Repítele. Marcadores inflamatorios, ¿Cuáles? BCG, PCR. De ahí ya vas tomando todos los hemogramas básicos, ¿no? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Ah? Si tiene hemograma y con leucocitosis y tiene fiebre, ¿a qué hay que hacer? De ahí, ¿qué pides? Cultivo de ahí. Todavía no pasamos de líquido. ¿Qué más le pides? ¿Cuáles son las causas de artritis o osteomielitis? Diabetes mellitus. No, las vías. Hematoma. Infección. Ya. ¿Qué harías con la vía? ¿Ah? Claro, le pides un cultivo, ¿no? Ya pediste tu cultivo y ahora, ¿qué hacemos? La consulta de trauma. Ahí recién viene a hacer, después de haber pedido la hematología, ya pides tu cultivo, ¿no? El cultivo de prueba de laboratorio. Vas a tu función, ¿no? Son docentesis. ¿Ya cómo se pide la docentesis? Ya le sacaste el líquido, salió el líquido amarillo turbio, santocrómico, digamos. ¿Qué cosa estás pensando? ¿Ah? Antiséptica, si sale amarillo claro o viscoso, ¿qué estás pensando? Hay tipos de líquido sinovial, ¿no? Líquido normal, líquido inflamatorio y líquido séptico. ¿Cuál es el normal? Líquido transparente, ¿qué más? Una viscosidad. Viscoso. Líquido inflamatorio, ¿cómo es? Es amarillo. ¿Ah? O sea, a diferencia del séptico no es turbio, es solamente amarillo y también Claro. tiene baja viscosidad. Artritis reumatoide, ¿qué líquido te da? Ese es una inflamatorio. ¿Qué tipo de inflamatorio? Ahí tenemos líquido normal, líquido sinovial inflamatorio y líquido séptico. El inflamatorio, ¿qué características macroscópicas tiene ya el líquido en un frasquito de prensa? ¿Cómo es el líquido inflamatorio? ¿Alguien cómo es el líquido inflamatorio? ¿Tienen idea? ¿Cómo es? Primero en color, es amarillento, hay leucocitosis, hay neutrofilia, también Macroscópicamente, ¿no? ¿Cómo es el líquido? En el artritis reumatoide ya, ¿cómo se presenta? Macroscópico, después vamos a entrar a la celularidad bioquímica. el color Amarillento, ya sabemos que es amarillo normal, pues, también puede ser amarillo inflamatorio y el otro ya pues ya purulento. Es amarillo turbio, ¿no? Que probablemente se pueda confundir con séptico, ¿no? Generalmente es amarillo turbio y santocrómico, lo que ya se
El purulento, obviamente, el séptico ya es purulento, bueno, el amarillo turco, purulento, bueno. Ya microscópicamente estamos pensando ya que probablemente sea inflamatorio, séptico. Ahora, ¿qué le pedimos? ¿Cómo se pide el examen? Revisa laboratorio, hazme qué cosa. ¿Sí más? ¿Nada más? ¿Ah? Bueno, el cultivo ya sabemos que hay que cultivarlo, ¿no? Para poder identificar si es infeccioso o no infeccioso. ¿Qué más se pide? ¿Cómo se pide? Son cosas simples, ¿no? Que podemos ver toda la bibliografía relacional. ¿Cómo le dices al laboratorio? Quiero tantas pruebas. ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Ver? La artroscopía. ¿Artroscopía? No, otra cosa. ¿Cómo se pide las exámenes? Para hacer una hematología le pido hemograma, ¿no? Hemoglobina, ¿no? Ya. Pero para analizar el líquido sinovial que han pedido, ¿cómo yo le pido al laboratorio? ¿Cómo se llama? Su nombre. Psicológico. Claro, pues citoquímico, citológico y bioquímico. El citológico, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Ah? ¿Qué es el? Ya, neutrófilo, ya me salió 60.000. ¿Qué estoy pensando? ¿Ah? ¿Cuál es el rango normal? ¿Cuánto es el rango normal del cosito? Infeccioso. ¿Ah? ¿Ya lo siento? ¿O pasará? Mayor a 20.000. Infeccioso. En serio. Pásame. Rodrigo. Bueno, ¿alguien está planteando? Nada. La bibliografía, si han visto, ustedes han mencionado 20.000, ¿no? Más de 50.000 es séptico. Debe tener la bibliografía, ¿no? Lo normal es menos de 200, ¿no? Inflamatorio, rango. De 2.000 a 20.000. 200 a 20.000 o 2.000 a 20.000. De 2.000 a 20.000, mayor de 50.000 ya es séptico. O sea, el polimorfia de la neutrófilo ya tiene celularidad ya. ¿Qué más has mencionado ahí? ¿Quién es? Ya, la glucosa, ¿cómo están? Ahí nomás ya lo sabes ya. ¿Cuánto sale la glucosa? Entonces ya salió 30, ya digo. ¿Qué estás pensando? ¿Cuánto es lo normal? La glucosa, ¿no? 30. Ya está en 30. Y si fuera 10, ¿qué está pensando? Cuando hay infección, ¿qué pasa con la glucosa? Se consume, entonces ¿qué va a haber? Disminución de la glucosa, hasta en 10, ya que si hay hipercelularidad, hay consumo de glucosa, es infeccioso, ¿no? El cultivo, ¿qué me salió? También se pide el arácano, ¿no? Y el cultivo me salió, digamos, positivo, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? Y digamos que me salga negativo el cultivo del líquido sinovial. ¿Ah? Tipo inflamatorio. No, pero ya, recuerda que todos los valores anteriores, más de 50.000, hay consumo de glucosa, en el
cultivo te salió negativo, ¿qué estás pensando? ¿Ah? Puede ser otra causa, ¿no? Ya, tu hematológico, ¿qué te salió? Tu cultivo de hemocultivo. Positivo, digamos. O negativo. Puede ser positivo y ya tienes el diagnóstico, ¿no? Si ya te sale negativo, sigues pensando en causa TBC o ¿no? ¿Cuál puede ser? ¿No? Estás pensando. Y de ahí, ¿qué haces? Ya estás cerca, ya estás llegando al diagnóstico ya. Ya llegaste ya al diagnóstico. Cuando sale positivo el cultivo ya tienes por entrar definitivo, ¿no? Si sale negativo, ya te estás inclinando más a lo que es hongos, ¿no? TBC puede ser. ¿Cómo diagnosticas la TBC? Ya tendrías que tomar la prueba de proteína. Y si fuera osteoartritis, ¿qué le pides? Diagnóstico definitivo de osteomielitis es la biopsia, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo. Y el tratamiento ya lo he mencionado, ¿no? De acuerdo al germen identificado, ¿no? De acuerdo al germen identificado ya se le da el tratamiento, los esquemas diferentes que hay una vez que se ha hecho el diagnóstico. Han mencionado un porcentaje de mortalidad. O sea, tampoco no es que sea raro, o sea, los pacientes se mueren por artritis séptica, ¿no? Se mueren por pacientes posoperados que están viendo prótesis articulares, de cadera, rodilla. Es un cuerpo extraño, ¿no? Recuerden que todo material es un cuerpo extraño y obviamente todas las medidas de asepsia que se toman, a veces con los factores de comorbilidad que tiene cada paciente, ¿no? Y si no se toman las medidas asépticas, tiene alto riesgo de infección. Todas las infecciones a consecuencia de post-implantes son de evolución lenta. Si tiene un material de osteocitis, digamos, en la rodilla y tiene la misma sintomatología, ¿qué están pensando? Artritis séptica, osteomielitis, ¿no? Tiene que tener también buscar la relación, ¿no? Si tiene un antecedente de prótesis, obviamente toda prótesis forma un biofilm, es como una membrana que entre el hueso y la prótesis se forma una barrera, una membrana, y esa membrana impide de que la sangre, todas las defensas ingresen a defender ante ese proceso de proliferación bacteriana, ¿no? A veces algunas gérmenes son de evolución lenta, por eso es que las infecciones post-protésicas tienen la evolución lenta. Y es necesario en algunos casos hacer los cultivos. Los cultivos generalmente los hacen en corto tiempo, 24 a 48 horas, 72 horas, ¿no? Generalmente, ¿no? Y las eliminan, porque ya se identificó. Pasado ese tiempo, a veces se contamina y empieza a crecer otra flora, un material. Pero se ha visto en los estudios de que si se los deja en medios especiales, esas muestras, después de 10, 14 días, 2 semanas, recién empiezan a crecer los germen. Por eso es que son a veces de difícil diagnóstico las cuestiones post-implantes, ¿no? Recordar, como les mencionaba, que una artritis séptica o una infección post-quirúrgica a consecuencia de cualquier material puede causar la muerte, ¿no? Obviamente el riesgo aumenta por factores de comorbilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan?
Son cosas sencillas que pueden haber leído todo bastante en bibliografía, pero al final en la práctica se presenta y es difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Tienen que relacionar y interrelacionar toda la clínica, ¿no? Toda la historia clínica prácticamente que uno les hace al paciente, ¿no? Y si no te la menciona, tienes que buscarla, ¿no? Por lo que ya me estaba mencionando, ¿no? Si tiene prótesis, si tiene, qué sé yo, caries, si tiene faringitis, si tiene infección urinaria, le ha dado hace una semana, qué sé yo, ¿no? Si toma algún medicamento, o sea, todo es importante, ¿no? Y buscarle la ruta, la causa, ¿no? Obviamente la teoría te ayuda bastante, ¿no? Buscar la primera causa, la segunda causa, y todos los factores, ¿no? ¿Algo más? Nada. ¿Alguna duda de ustedes que han leído más? No había entendido, o sea, no había leído sobre el procedimiento de la sonda a huesos. La sonda hueso Menciona para sacar la muestra. solo me mencionaba sonda a huesos. Cuando busqué solo encontré que metían un objeto rojo que llevaba al hueso. Acá son las biopsias, para tomar muestra ósea hay unas agujas gruesas, ¿verdad? Como la aguja simple que colocas en la piel, ¿no? Para el hueso hay trócares, son agujas más gruesas porque tienes que atravesar la cortical gruesa, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Si es focoso es más fácil, si es más arriba, ¿cómo llegas? Son los trócares o las agujas para hacer punción ósea para tomar muestra, ¿no? Después de la clínica y con todo el procedimiento, los pasos que se ha hecho es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, aunque por más simple que parezca, son importantes. Bueno, como ya no hay preguntas, creo que ya tenemos la aclaración. Si hay